en esta nueva sesión de tertulia de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño, me permito presentarme como moderador frente a la ausencia porque la presidenta de la sociedad, la arquitecta María del Pilar Guerrero, se encontraba en una sesión de la inauguración del par vial y el puente sobre el río Bermúdez, con presencia del presidente de la República y seguramente más tarde nos pueda acompañar. En esta ocasión vamos a escuchar la disertación que nos va a hacer el arquitecto Mauricio Ortega Gómez con un tema muy interesante sobre el camino Inca, que más tarde nos va a compartir. Quiero hacer la presentación de Mauricio, quien es un arquitecto de la Universidad Javeriana. Ha realizado maestría en paisajismo en la UPC Barcelona. Ha hecho la especialización en diseño de centros hospitalarios UOC en Barcelona. Consultor en proyectos de arquitectura, ordenamiento territorial, paisajismo, espacio público y construcción. Docente universitario en varias instituciones públicas y privadas, socio de la empresa de arquitectura y construcción Ortega Gómez SAS y miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Entonces, en este momento, Mauricio nos va a brindar esta interesante tertulia, esta interesante disertación sobre un tema que posiblemente no conozcamos, o si alguno lo conoce, tendrá que profundizar en el tema tan interesante y tan valioso para conocimiento como arquitectos. Entonces, cedo la palabra a Mauricio para que inicie su disertación. Al final, posiblemente podamos tener intervenciones, preguntas de los asistentes y terminaríamos más o menos a las 5:50 de la tarde, porque el espacio está también destinado para otro evento. Entonces, Mauricio, tienes la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes, Germán, y para todos. Agradezco mucho la invitación que hace la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Nariño. Lo que les voy a contar hoy, digamos que es un proceso. Voy a empezar compartiendo pantalla. Pregunto si lo están viendo claramente. Sí, está bien. Bueno, entonces, como les decía, este proceso que arranca desde una visión, desde el paisajismo acerca de un tema que es interesante, que son los paisajes culturales. En ese sentido, digamos que no vamos a hablar únicamente del tema de Nariño en particular o del Capañán, declaratoria del camino Inca, o entendido como el camino Inca, sino como de varios temas que surgieron a partir de la tesis de maestría en paisajismo en la UPC de Barcelona. Entonces, este documento se ha ido alimentando. Creo que por el tiempo no vamos a alcanzar a verlo en detenimiento. No sabía que íbamos a tener un evento, algo después. Entonces, trataré de ser muy sucinto porque el tema pues es amplio, pero creo que podemos abarcarlo de una manera eficiente. Ahora, la tesis de maestría y el documento se denominan una línea discontinua, un paisaje cultural andino. Y entendiendo esto desde una visión que puede abarcar varias disciplinas, pero centrado desde luego en el paisajismo. En este caso yo quiero hacer la claridad que lejos de las exactitudes históricas o evidentemente de temas arqueológicos que en principio en la región de Nariño no tenemos con mucha evidencia, pues se arma una discusión alrededor del tema de los paisajes culturales. Entonces está organizado en 4 grandes temas, llamémoslo así.
los incas como una línea discontinua, ejemplos y paisajes de recorridos culturales, cartografiar Nariño, un paisaje cultural andino y un intento en el cambio de escala a través de un parque, que es en uno de los municipios por donde pasa la declaratoria o está incluida la declaratoria en Colombia. Entonces, este primer tema de los incas, que digamos que nos establece como un tema más teórico, a manera de una base teórica, nos permite conocer la importancia que tuvo esta declaratoria y tiene en el sentido de que saca en evidencia algo que muchos no conocemos. Y es que precisamente la red de caminos incas abarcaba más de 25.000 kilómetros, de los cuales 8.000 pertenecían al Capañán y al Uruñán, que son los caminos principales de los incas. Capañán entendido como el camino de Montana y el Uruñán como el camino de costa, más 13.000 kilómetros de otros caminos que articulaban esta red secundaria. Entonces, si podemos ver, esta declaratoria incluye, pues desde luego el Perú, donde tenemos el epicentro en el Cusco, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, y en Colombia tenemos la suerte los nariñenses de hacer parte de esta declaratoria hasta donde es nuestro municipio, Pasto. Entonces, cuando lo llevamos esto a una escala de territorio, es interesante ver cómo, viéndolo, por ejemplo, desde la óptica de los europeos, esta dimensión desborda lo que ellos pensaban, porque realmente estamos hablando de una distancia similar a arrancar Lisboa a Barcelona vía Moscú. Entonces, esto pues nos da a entender la dimensión de lo que los incas en realidad han llegado a hacer y cómo esto equiparado en otros territorios pues posiblemente genera una sorpresa mayúscula, ¿no? Entonces, una leve situación, llamémosla situacional, sobre Colombia, nuestro departamento y cómo estos caminos, que hay que partir siempre del hecho de no existe una evidencia arqueológica y lo que se habla es de una frontera móvil, es decir, cómo esos caminos que vienen desde abajo con toda la influencia de los incas han ido ocupando otros caminos de otras culturas hasta llegar a entablar esta red vial de caminos tan interesantes. De hecho, aquí vale la pena hacer mención y rescatar, obviamente, la importancia que tuvo el grupo de investigación de la Universidad de Nariño, donde queda incluido Colombia como parte de los 6 o 7 países de la declaratoria. Sumado a esto, pues hay que contar que en el 2014 se hace realmente la declaratoria a partir de los estudios. Entonces, yo, lejos de establecer una visión mucho más antropológica o arqueológica, esta es una visión desde el paisaje. Entonces, estos caminos, ¿qué implicaciones tienen dentro de un territorio donde hoy en día decimos que se estiman alrededor de 200 kilómetros dentro de los municipios de Pasto, Ipiales, Tangua, Yacuanquer, Córdoba, Iles, Funes, Simués, Hualmatán, Contadero, Pupiales, Puerres y Potosí? Entonces, esto pues nos tiene que dar unas claves, y hablando un poco de esa base teórica, pues si hablamos de paisajes culturales como la relación entre el hombre y el medio a través de algo que se termina conformando, que es esa cultura, ¿no es cierto? Y entonces, como la idea del turismo, que surge desde el siglo XVIII, a partir del tema de cómo las aristocracias europeas salían a conocer el territorio, y entonces se empieza a hablar de turismo a partir de ese gran tour, ¿no? Que era salir cada año en pos de conocer. Entonces, el turismo como evento cultural empieza a generar una cantidad de transformaciones en los territorios, y ya es en el siglo XX cuando se empieza a hablar de un tema de paisaje cultural. Un geógrafo americano, Karl Sauer, habla, por ejemplo, de la importancia de los paisajes culturales, y me permito solo citar esto como definición que nos da una base conceptual importante, y es: el paisaje cultural como la transformación de un paisaje natural por un grupo cultural. Cultura es el agente, el área natural es el medio y el paisaje cultural es el resultado. Entonces, todo esto ha venido evolucionando a través de la historia, y hoy hablamos de que al final los paisajes culturales obedecen a momentos históricos, es decir, cada sociedad se va transformando, cada cultura se va transformando, y en esa interacción entre el hombre y la naturaleza se empiezan a construir estos nuevos paisajes culturales, ¿no? Entonces, esa interacción hombre, naturaleza y tiempo es la que permiten establecer cómo un territorio se está transformando en función de temas relacionados con la cultura, ¿no es verdad? Entonces, también es importante hablar de patrimonio inmaterial, porque pues esa declaratoria habla de precisamente un patrimonio inmaterial, donde
El concepto de patrimonio empieza a aparecer en la Carta de Venecia de 1964 y recibe unos inputs o unas entradas importantes en la Carta de Florencia del 81, donde ya se empieza a hablar de esto, ¿no? De un patrimonio inmaterial. Entonces, empiezan a aparecer lugares especiales como jardines, ya no es la ciudad concreta en sí o el objeto, sino que son grandes sistemas territoriales que conforman un patrimonio heredado de una cultura. Entonces, todo esto se va prácticamente alineando a través de, en 1989 con la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial, ya desde la UNESCO, que reconoce temas de patrimonio a partir de la cultura tradicional y lo popular. Y lo interesante es que desde luego esto está atado muchísimo a la tradición oral, porque no son procesos de aprendizaje formales, sino que es el transmitir conocimiento de generación en generación, ¿no es verdad? Y en 1992, ¿no es cierto?, el tema ya de patrimonio como paisaje cultural a través de fenómenos culturales, ¿no? Entonces, todo esto ha ido generando una base conceptual donde, por ejemplo, las terrazas de arroz de Filipinas o las montañas sagradas de la China son declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad. O el Camino de Santiago, donde como un buen ejemplo se establecen itinerarios culturales a base de una herencia, donde aspectos humanos, religiosos y naturales empiezan a generar este elemento intangible, ¿sí? Entonces, perdón un momento que me están aquí timbrando, perdón un momento. Perdón, ¿me escuchan? Es que tuve una interferencia en este momento. Aló, aló. Arquitecto Mauricio, lo escuchamos perfectamente. Puede continuar con su presentación. Ah, discúlpame, perdón, es que se me entró algo acá. Entonces estaba comentando sobre la importancia, ¿no es cierto?, de estos elementos que hacen parte precisamente de la declaratoria como elementos a manera de base teórica de lo que estamos mencionando. Perdón, es que aquí, ¿me están viendo la pantalla? Porque yo no la veo. Sí, también, bueno, en este momento, sí, estamos viendo la presentación. Ya. Entonces, esta importancia de los caminos históricos van atadas también a las infraestructuras, ¿no? Y cómo ellas, de alguna manera, empiezan a entrar en diálogo con precisamente elementos de la historia y también elementos que tienen que ver cómo la sociedad se transforma. Entonces, en el momento en que aparece el vehículo, pues desde luego hay un cambio en la historia con respecto a cómo se observan los paisajes, porque desde luego la velocidad, la imagen fragmentada, todo este tipo de cosas hacen que de alguna manera empieza a aparecer una separación de lo natural a través del concepto de la carretera como un elemento que al final no es más que un conducto para llevar de un lugar a otro, ¿no? Entonces estas imágenes empiezan a volverse estáticas porque de alguna manera la vocación final no es más que el transportarse, ¿no? Cuando lo importante precisamente es más el ámbito, ¿no? Lo que hablamos un poco de las actividades que suceden alrededor de ese recorrido, ¿sí? ¿Me están viendo la pantalla? Sí, arquitecto Mauricio, se está viendo la presentación. En este momento estamos en una diapositiva que dice discontinuidad. Sí, ahí estamos viendo la pantalla.
Es que acá, por alguna razón, no me permite verla. Ahí ya, listo. Bueno, entonces, para hablar precisamente de este, que es parte del título, que es la discontinuidad, ver un poco cómo esos caminos se han visto en el tiempo interrumpiendo, cambiando, modificando, como parte, pues obviamente, de esa evolución. Entonces tendríamos elementos interesantes de cómo, por ejemplo, un tramo histórico se ve alterado por el cambio de uso o el abandono. Entonces, a mano izquierda, la imagen intenta explicar el elemento inicial y luego veríamos cómo ese elemento se va abandonando y va apareciendo precisamente unos nuevos recorridos, ¿no? O cómo, por ejemplo, nuevas infraestructuras se montan sobre estos caminos, generando nuevas condiciones y desapareciendo las originales en términos de la conectividad. O cómo, por ejemplo, los trazos de montaña se empiezan a ver afectados y precisamente la condición técnica de mejorar esas fuertes pendientes va generando itinerarios alternativos, ¿no? Todo esto a manera de concepto. O cómo, por ejemplo, la construcción de variantes que circundan las poblaciones van también a su vez suprimiendo antiguos tramos que existían y que van cambiando también el carácter a través ya de núcleos urbanos. O en algunos casos, que ya son un poco más tajantes, como grandes infraestructuras tipo represas o embalses, van generando precisamente esos cambios en el trazo que, lejos de historicismos o situaciones románticas, hacen que evidentemente los trazados vayan modificándose, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a hablar de lo que es el Estado Inca, pues es interesante entender cómo el Tahuantinsuyo, que se entiende como la organización del Estado Inca en su mayor esplendor, habla de las 4 divisiones juntas, ¿no? Y entonces son los 4 puntos cardinales a través de la cordillera de los Andes, donde el Imperio Inca empieza poco a poco a extenderse, ¿no? Estas fotos que vemos aquí son fotos tanto del Perú como fotos de algunos municipios por donde la declaratoria se incluye. Desde luego esas líneas son mucho más conceptuales porque obviamente no existen referencias arqueológicas en Nariño, pero es una idea más de cómo esos recorridos están presentes en los caminos naturales, en los caminos veredales, que fueron poco a poco apropiándose las nuevas culturas, tanto los incas cuando llegan al territorio como después de su llegada, con los españoles se van volviendo los caminos reales y toda esta red de caminos que hacen parte como de la evolución cultural. Bueno, ahora es interesante ver cómo los incas entendían su imperio como más como una confederación de naciones, ¿no? Es decir, ellos en la medida que iban incorporando nuevas culturas, iban desarrollando patrones de esos pueblos y iban evolucionándolos, ¿no? A diferencia tal vez de otras culturas que llegaron arrasando todo, los incas no lo hicieron de esa manera, ¿sí? Ese modelo de Estado entonces tenía temas interesantes como el cuidado de los recursos naturales, la estructuración de una red vial de caminos, asentamientos y un sistema también de comunicaciones y mensajería a partir de esos caminos. Se le incorpora el valor cultural a la tierra, ¿sí? Cuando hablan de la Pachamama, y es un poco esa relación entre el hombre y la naturaleza, y a través del trabajo la redistribución de la riqueza, ¿no? También el trabajo comunitario con instituciones como la Minga, que incluso hoy en día son muy vigentes. Entonces nos encontramos con una sociedad realmente muy evolucionada para su momento, a la llegada de los españoles precisamente, y cómo vemos estos elementos tan importantes de la cultura que se van impregnando en cada uno de estos territorios, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la cosmovisión o la organización social del territorio andino, pues es interesante ver cómo ellos entienden como el núcleo de su sociedad la familia, a la cual la denominan los Ayllu, ¿sí? La unión de diferentes familias, que son los ayunas, los que al final se reúnen estas familias en torno a un elemento común divino al cual le generan pues un tema de adoración, pero siempre con recursos muy bonitos porque son tanto los animales como los espacios naturales, ¿no? Y luego cómo aparecen esos templos de adoración, que son también entendidos como huacas, y al final ellos entienden que el territorio es un lugar compartido, y a ese territorio lo denominan la yadja, ¿no? Entonces el territorio común es muy bonito entenderlo como un lugar de muchas culturas, de ahí que hoy en día si vemos la organización política,
de muchos grupos alrededor de lo indígena, sin entrar en temas muy profundos y que puedan generar controversia, pues vemos que el principio del mundo indígena, por lo menos de los incas, entendía que no existe un territorio único de indígenas, sino más bien un lugar de comunión de culturas, lejos un poco de esta situación de hoy en día de territorios netamente indígenas que tienen su propio modo de alguna manera de establecerse en el territorio. Aquí entienden más bien como el sincretismo, la unión de diferentes culturas a partir de un elemento común que es el territorio, ¿no? Entonces, cómo esa economía también alrededor de la agricultura, el trueque como una figura también importante y el trabajo cooperativo, pues establecen una identidad cultural, ¿no? Dentro de los incas que hemos venido heredando a través de otras culturas que precedieron a los incas, ¿no es verdad? Entonces, a manera un poco de concepto, esa cosmovisión se entendería como las familias, el grupo de familias alrededor de elementos naturales, llámese montañas, volcanes, cuerpos de agua, y ese territorio que a su vez vinculaba a esos cuerpos de agua y demás como deidades, hace que de alguna manera esta cosmovisión sea muy interesante porque entiende el territorio desde lo natural, ¿no? Y entonces, pues cuando uno empieza a establecer o a revisar la estructura de planificación, pues se ven las cuatro provincias, el Collasuyo al norte, de Chile hasta Santiago, que sería en realidad hacia el sur del Cusco, porque el Cusco es la capital del imperio inca, ¿no es verdad? El Antisuyo, que sería el altiplano andino, al oriente, digamos que es un poco Bolivia, Contisuyo, que es todas las extremerías hacia el límite del Pacífico, ¿no? En el occidente, y el Chinchay-Suyo, que es el norte, donde la capital de la provincia es Quito, y llega precisamente hasta el municipio que hoy conocemos como Pasto, al sur de Colombia. Entonces, la construcción de este sistema territorial se basa en dos estrategias: la creación de un sistema de caminos y la ordenación de ciudades capitales de provincia. En ese sentido, cuando uno ve el tema del emplazamiento y la ordenación de ciudades, van a ver ustedes cómo existen unas lógicas muy claras sobre esa política de fundación alrededor de recursos naturales, de tierras fértiles, de materiales constructivos de la región como la piedra, de tal manera que existen unas políticas de fundación, ¿no es verdad? Y unas distancias entre pueblos que ahora lo van a ver y que es muy interesante porque establece como ellos lo llaman como una geografía sagrada, pero es casi una manera de llevar a geometrizar el territorio, ¿no? Que eso ya es un tema interesante como de planificación a otra escala, ¿no? La ciudad, por su lado, se estructura inicialmente a partir de una plaza que tienen dos ejes muy importantes, norte, sur, oriente y occidente, que a su vez, como los caminos, hablan de los 4 puntos cardinales y, por ejemplo, temas muy importantes, ¿no? La experticia de ellos en astronomía y geometría, que permiten establecer ejes imaginarios en el sentido del movimiento del Sol y la Luna, que definen ese calendario agrícola, pues tan importante en el mundo de los incas, ¿no? Entonces, si vemos un poco esta imagen conceptual de la ciudad inca, porque desde luego no es para nada literal, sino que es más un concepto, hay un núcleo sagrado donde están, pues obviamente las divinidades alrededor de la plaza, los barrios residenciales del jerarca, o sea, del inca. Luego hay una zona política y administrativa donde, por ejemplo, habían 13 barrios, de los representantes precisamente de las provincias, ¿no? El imperio iba conquistando tierras y iba adquiriendo, llamémoslo hoy, embajadores que estaban en el Cusco y se establecían precisamente unos barrios alrededor de esa estructura política y administrativa. Y por último, una zona de vivienda que pues desde luego recibe a los agricultores, a los obreros, a los mensajeros, a los sirvientes. Entonces existe un concepto de ciudad y una estructura que se ve en diferentes ciudades incas. Esa red vial de caminos, nuevamente, hablando un poco de cómo conecta las 4 provincias a través del camino de montaña y el camino de costa, se ven reflejados a partir de la implementación de un elemento que se empieza a repetir de manera casi que exacta, y eso es lo interesante de cómo ellos geometrizaron el territorio y lo llaman el tambillo, que es como el lugar de descanso del viajero, ¿no es cierto? Y va estableciendo equidistancias en función de las jornadas de caminata que debería llevar esos mensajeros, que ellos a su vez eran llamados chaquis y eran los que transmitían la comunicación a lo largo del territorio inca
y se iba comunicando ese territorio, ¿no es cierto? Entonces miren esa estructura que también trato de explicarla de esta manera, es decir, existe un tambillo que se da más o menos cada 2.5 kilómetros, la gráfica a mano derecha en el camino de montaña y a mano izquierda en el camino de costa, ¿no? Entonces luego el tambo, que es la unión de 8 tambillos, ¿sí? Y se encuentran prácticamente a 20 kilómetros, ¿no? Entonces hay una estructura que se va repitiendo de manera clara, ¿sí? De tal manera que no está todo al azar, sino que hay realmente un concepto de planificación incluso territorial, ¿no? Luego aparece el pueblo, que corresponde prácticamente a 2 tambos, es decir, a 40 kilómetros en el camino de montaña, y en la costa a 4 tambos, que serían 80 kilómetros. Desde luego esto tiene que ver con la topografía, porque la jornada en un territorio plano, pues rinde mucho más para el mensajero que para quien está en el territorio inclinado de fuerte topografía. Entonces, esto se empieza a ver a través de esta sucesión de tambillo, tambo, pueblo. Luego aparece la villa, que donde ya realmente el pueblo son los primeros asentamientos. Sin embargo, en la villa hay ya lugares importantes de la realeza y lugares de culto, ¿sí? Esa villa, ¿no es cierto?, se da cada 4 pueblos, es decir, 160 kilómetros en el camino de montaña y 320 kilómetros en el camino de costa. Y por último, la ciudad, ¿sí?, donde obviamente están las capitales de provincia como Quito o Santiago y el Cusco como capital del mundo inca. Esa ciudad se da cada 320 kilómetros con una villa en la mitad en el camino de montaña y en el camino de costa cada 640 kilómetros. Miren que aquí hay una cosa muy interesante y bonita. Si ustedes entran a Google hoy en día, van a encontrar que la distancia en carretera de Pasto a Quito son prácticamente 340 kilómetros, kilómetros más, kilómetros menos, pero hay una relación, ¿no? Es decir, existe los asentamientos que ya Pasto tenía, desde luego no fueron fundación inca, y no quiero que se me malinterprete de esa manera, sino que prácticamente fueron recogiendo asentamientos existentes, incorporándolos y reafirmando un modelo de ocupación del territorio, ¿sí? A nivel de la materialidad de estos caminos, pues es claro que ellos se iban trazando, pero a su vez se iban adaptando a lo que previamente encontraban, ¿no? Interesante en zonas agrícolas como la piedra, en los bancales o en terrenos inclinados es predominante, y en algunas zonas húmedas de costa aparecen también canales de drenaje y pavimentos en piedra, ¿no? Entonces todo esto habla ya como de unos conceptos de ingeniería que son valiosos tenerlos muy en cuenta, ¿no? En los caminos de costa, por ejemplo, es muy bonito los muros bajos en piedra y el adobe que ayudaban a contener la arena del desierto. Incluso se llegaban a 15 metros en el ancho del camino, en la costa, y esto pues habla ya de unos conocimientos y de una evolución cultural y en términos de lo que hoy llamamos ingeniería muchísimo más amplio de lo que uno se pudiese imaginar. Materiales, por ejemplo, de puentes, hay un puente en la región central del Perú a base de fibras vegetales, incluso elementos de madera. Bueno, entonces quería cerrar esta parte del tema inca porque desde luego es importante entender esta base histórica, pero yo estoy detrás más como de una visión contemporánea, de entender que la cultura pues se va transformando y elementos o ejemplos de paisajes y recorridos culturales de otras zonas pues nos podrían ayudar también como a entender qué es eso que hablamos como el paisaje cultural, ¿no? Entonces, aquí quería citar a un artista plástico que me gusta mucho y que me parece que es muy valioso, César Manrique, en Lanzarote, Las Canarias, ¿sí? Y entonces él tiene una vital importancia sobre el lugar, ¿sí? Y su obra está en torno a eso, ¿ya? Entonces, César Manrique enfrenta de alguna manera en los años 60, 70 el tema del turismo, ¿ya? Y se vuelve también una respuesta importante por una avalancha de usos que van deteriorando las Islas Canarias, en este caso Lanzarote, su isla natal, y empieza a establecer una responsabilidad cultural, natural y colectiva del turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo debe haber una conciencia territorial
a partir del modelo de turismo que cada lugar establece, ¿no? Y entonces su obra también es una denuncia de cómo ese turismo de grandes masas termina deteriorando muchos sitios, económicamente posiblemente atractiva, pero muy baja en la calidad y en el valor agregado, ¿no? Y entonces aparece la necesidad de una fusión entre construcción y naturaleza. Digamos que de alguna manera César Manrique no es un ecologista radical, sino que entiende que el turismo es una, llamémosla, situación o ingreso o actividad económica muy valiosa, pero que desde luego tiene que tener ciertos límites, ¿no? Obras interesantes de Manrique como Los Jameos del Agua, en un territorio de una isla obviamente volcánica. Ahora, a nivel de su obra y tema del carácter de lo público, ¿no? Los valores paisajísticos del lugar, cómo se van integrando a esos nuevos usos a partir, por ejemplo, de un territorio, en este caso, y de un paisaje volcánico, cómo se empiezan a aprovechar antiguas grutas y empieza a aparecer un tema que supera la obra artística como tal y más bien se involucra con el paisaje, ¿ya? Entiende también Manrique la dimensión educadora del paisaje y del turismo, ¿no? Como una identidad colectiva. Y bueno, a partir de esta explosión turística que se da en los años 70 en las Canarias, empieza a abocar por una integridad, una integración entre lo físico y lo ambiental a través de una vocación social. Y de esta manera la cultura popular es la que se pone, entre comillas, en valor. No se trata tanto del gran hotel resort, el que debería llegar, donde la gente se encierra al interior, sino más bien cómo el turismo empieza a acercarse a las comunidades y posiblemente generar una protección de los espacios naturales, de tal manera que no sea un elemento destructor, sino al contrario, potenciador de las regiones, ¿no? Otros temas importantes que me parecieron como ejemplo, las políticas que se están desarrollando en Chile alrededor del turismo como una herramienta precisamente de educación y ese valor cultural, ¿no? Para dejar a las futuras generaciones un turismo que posiblemente con elementos muy discretos se vinculen a ese paisaje. Entonces, hay un ejemplo muy bonito de las termas de Puritama en San Pedro de Atacama, en Chile, del arquitecto y paisajista Germán del Sol, donde obviamente el paisaje y el lugar es el desierto, y a partir de unos termales se va generando este paisaje de recuperación de una vegetación prácticamente de pastizal, con pastos autóctonos, y donde por ejemplo, se reutilizan unos antiguos edificios del periodo de conquista de Atacama por parte de los incas y se los involucra el proyecto de manera contemporánea, ¿no? Y cómo esa vegetación del lugar empieza a trabajar con pasarelas por donde circula el turista y de alguna manera aprovecha de estas termales en 8 pozos que se encuentran a través de un recorrido, ¿no? Todo esto son costumbres ancestrales y finalmente la obra se entrega en administración, al Consejo de los Pueblos Atacameños, es decir, vuelve un poco a la comunidad, aunque en principio fue obra pública, y eso me parece que asegura también su sostenimiento y su apropiación. Otro ejemplo interesante ya en otro tipo de paisaje, bosques, también en Pucón, en Chile, donde los mapuches, por ejemplo, tenían una costumbre muy bonita y también habla muy bien de su ingeniería, de cómo ellos debajo de plataformas de madera, a nivel de circulación, tenían canaletas que permitían que el agua de estas termales recorran a una pendiente muy baja, distancias muy largas, como se ve en el plano, y se va configurando esto que hoy en día es un parque o dentro de un parque, con un bajo impacto en turismo, que de alguna manera resalta las condiciones naturales del lugar y aprovecha, pues desde luego, la cultura como el elemento, llamémoslo así, construido, porque se ha venido haciendo en el tiempo. Otro lugar que me parece interesante analizar o como proyecto son las rutas turísticas nacionales de Noruega. Aquí hago un parón a ver si de pronto están conectados o me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, arquitecto, lo escuchamos perfectamente. Bueno, entonces el gobierno de Noruega establece una estrategia nacional
turismo a partir de lo que ellos denominan como sus rutas nacionales, ¿no? Entonces, aquí la intención final es proteger el paisaje natural y empiezan a aparecer pequeños elementos que dentro de estas carreteras públicas, ¿y por qué hago esta claridad? Porque aparentemente todas las vías son públicas. Lo que pasa es que sirve muchísimo entender cómo hay estrategias de gestión del patrimonio, en este caso natural, a partir, por ejemplo, de cómo los dividendos o los ingresos generados por peajes y demás van a apoyar vías terciarias, donde no necesariamente la gente circula, pero son corredores de turismo. Esta estrategia de Noruega, pues hasta el año 2015, en ese plan rector, pues fue un proyecto muy exitoso porque permitió precisamente, lejos de las grandes autopistas, estar en esos paisajes pequeños donde el sostenimiento económico y los recursos derivados de esos otros ingresos permiten el sostenimiento de estos lugares, ¿no? Entonces, si ustedes ven, al final son lugares con una identidad muy propia en cuanto al paisaje y a su obra, donde no se renuncia al elemento contemporáneo como elemento de intervención, pero toda esa intervención hace parte de un todo, ¿no? De un programa rector, en este caso de Noruega, para definir esto que al final es muy interesante porque se establece un estatus donde hay un tema de control de calidad, en el sentido de que se postula una vía, esa vía que entra, digamos, como una especie de interacción entre lo público, lo privado y la comunidad, tiene que tener unos estándares de calidad para que puedas conservar ese estatus. De hecho, aparece algo interesante y es que se declara como marca protegida las rutas noruegas del turismo. Entonces ya como tal tiene que cumplir unos estándares de calidad que permitan que ese turismo no se degrade, sino que al contrario, lo que genere en su ámbito, lejos del simple recorrido, sea igual de interesante con la pequeña intervención que en este caso son elementos de apoyo para descanso, bicicleteros, miradores, en fin, obras muy sencillas de poca afectación en el lugar. Pues como interesante mirarlo desde otras disciplinas, por ejemplo, como el tema de la identidad a través de la pintura en Guayasamín es lógico de todo lo que venimos hablando sobre paisajes culturales, los valores ancestrales, entender el mundo mestizo, no como el mundo que excluye a veces indígena, sino más bien como ese mundo que entiende la mezcla entre el europeo, el afro, el indígena, y al final termina dando este mundo mestizo, ¿no? Que es Latinoamérica, y que es precisamente estos lugares que les hemos venido hablando dentro de la declaratoria, ¿no? El hombre andino, que habla tanto Guayasamín. Ahora, temas importantes. La obra, pues lejos de su capacidad pictórica y su mensaje muchas veces también de protesta y de dolor, desgarrador, termina, por ejemplo, el edificio de la Capilla del Hombre en Quito, implantándose precisamente en una ruina o en unas tumbas preincaicas que refuerzan más, pues digamos, la necesidad que lo contemporáneo tiene que convivir con la historia y no precisamente renunciar desde lo contemporáneo a la interpretación de esa historia actual. Yo creo que no se trata de hacer historicismos, sino más bien de aportes a través de la historia de los momentos que se está viviendo, ¿no? Y aquí hay un tema que me llama la atención, el Santuario Arqueológico de Pachacamac en Lima, Perú. Hace unos años estuve, tomé unas fotos y me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, cómo nosotros los nariñenses, por decirlo de alguna manera, no hemos podido tal vez valorar lo suficiente esto, y sin embargo, cuando uno entra a la exposición del museo, y si ustedes ven estas fotos, produce algo como de alegría ver que Pasto está ya localizado dentro de ese plano, dentro de este museo de Pachacamac, ¿no es cierto?, como un sitio sagrado de la cultura lima, anterior incluso a los incas, y que nos habla del tiempo, ¿no? De cómo las culturas se van sobreponiendo una sobre otra. No se trata de purismos, no se trata de elementos que sean absolutamente inamovibles, sino más bien de esa unión y tiempo, ¿no? Entonces, el edificio en particular es un proyecto interesante porque un proyecto muy premiado de los arquitectos Yoso Cortejana, peruanos también, y no se renuncia por ningún motivo al lenguaje contemporáneo. En cambio se entiende el paisaje prácticamente de arena, de desierto pegado al Pacífico, que es Lima,
con ese color de ese paisaje, y sin embargo el edificio se inserta con total claridad en ese paisaje, colores muy sencillos, pero sin embargo con una fuerte apuesta contemporánea, ¿no? Sin desconocer que lo importante al final es el contenido del museo más que el mismo estuche. Y bueno, si ya entramos en Nariño, parte del ejercicio es cartografiar, ¿no es cierto? Desde el paisajismo, el tema de cartografiar es importante, es fundamental, diría yo. Entonces, en este intento, habría como 3 temas importantes o 4 temas, que es identificar, ¿no es cierto? Cuando se arranca un proceso de paisaje, narrar también una historia, identificar unos recursos de interés, descubrir oportunidades y situar para que esas oportunidades de alguna manera propicien un turismo que genere un desarrollo económico sostenible. Entonces, hacer el análisis, digamos que de diferentes temas, ya desde una visión un poco más técnica. Entonces, por ejemplo, definir áreas naturales protegidas, coberturas de tierras. Cuando hablamos de áreas naturales, entonces, parques de flora y fauna, bosque amazónico, bosque del Pacífico, a nivel de coberturas, cuando encontramos cultivos permanentes, arbustivas, herbáceas, y desde luego aquí siempre estoy sobreponiendo, estos son planimetrías que tomando de base desde luego fuentes institucionales como Corpo Nariño, el IDEAM, voy sobreponiendo precisamente ese camino que está dentro de la declaratoria de Nariño y digamos de Colombia dentro de la declaratoria del Capagnano. Los suelos, ¿no es cierto?, fundamental en los temas de paisaje, o sea, la geomorfología, el sustrato de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lugares estamos tocando? La precipitación, entonces, ¿cuáles son los niveles históricos de precipitación promedio? Zonificaciones climáticas, ¿no? Entonces, alturas y demás. Y claro, pues desde luego la respuesta parece evidente, pero en general, pues el tema Inca, anterior a ellos, Pastos, Quillacingas, pues realmente, o de la misma época, están todos sobre el nudo de los Pastos como final de ese corredor, llamémoslo de los incas, que fue la cordillera de los Andes, ¿no? Ya cuando vemos en Nariño el tema indígena, pues hay que hablar de incas, pastos y quillacingas, y hay que entender que en realidad los incas llegan al territorio casi al tiempo cuando llegan los españoles, y digamos que en ese momento se detiene su avance, pero ellos ya venían interrelacionándose con quillacingas y pastos. Entonces el territorio quillacinga, llamémoslo un poco más, el Guaitara, el río Guaitara como el elemento estructurante, ¿sí? Los quillacingas de un lado, los pastos del otro, y los incas cómo van aprovechando un poco esa infraestructura para hablar un poco de ese sincretismo. Digamos que de alguna manera el proceso cultural de guerra y ocupación se trunca con la llegada de los españoles. No existen evidencias arqueológicas, desde luego, del dominio de los incas. Aquí no tenemos templas, desde luego, del nivel que se tiene en el Perú e incluso en otros países, pero sabemos que al final lo que se habla es de un proceso recíproco de intercambio y también de una frontera móvil. Digamos que este término lo usan mucho desde el punto de vista de antropología, porque es decir, cómo un pueblo va precisamente moviendo su frontera poco a poco y va penetrando a otros pueblos, y aquí hablemos de interrelacionándose unos con otros, ¿no? Entonces, la importancia del río Guaitara y la importancia de cómo estos caminos se van sobreponiendo con lo que poco a poco ya existía, ¿sí? Aquí vemos precisamente elementos interesantes cuando ya vemos los territorios de los pastos o de los quillacingas con elementos fundamentales que hoy en día diríamos que incipientemente hacen parte de un turismo natural, pero que sabemos que es disperso y que obviamente pues tiene unas potencialidades increíbles en la medida, pienso yo, de que ese turismo respete esas condiciones, ¿no? Ahora, si empezamos a mapear más desde el punto de vista del paisaje, entonces vemos como hay unos espacios de interés ambiental en el departamento muy pues, increíbles desde otros puntos de vista y que posiblemente tienen muchísimo que aportar, ¿no? A nivel de coberturas vegetales igual, y claro, la importancia al final es el lugar, ¿no? Ahora, si hablamos también de turismo y participación, pues es importante entender cómo el agua, el uso del suelo, la topografía,
a través de los diferentes elementos, pues van construyendo este tema de recuperación muy importante, las infraestructuras que tenemos, que obviamente, como lo explicaba en otra diapositiva, se sobreponen prácticamente a vías ya existentes, y al final, pues un mapa de turismo actual muy incipiente, pero que nos permite definir actividades que de alguna manera se hacen, pero que hacen parte ya de un paisaje cultural que, aunque nosotros no lo tengamos en términos comerciales muy posicionado, hacen parte precisamente de esta realidad. Y bueno, y la parte final. Sí, sigue, Mauricio. Y la parte final quería prácticamente tratar de llevar esto a un, digamos que a un intento, en un cambio de escala, a raíz de una oportunidad que tuvimos de diseñar un parque en uno de los municipios por donde pasa el camino, y la verdad es que, lejos de que el gobierno local en ese momento tuviera una política alrededor del Capagnán, más bien nosotros intentamos como de establecer que, lejos de que el contrato se cumpla en su objeto, que era obviamente recuperar un parque, más bien establecer oportunidades para hablar de identidad, ¿no? Entonces, el municipio de Yacuanquer nos encontramos con un parque pues de unas condiciones abandonadas prácticamente, y entonces el concepto final no es más que precisamente invocar estos temas de identidad, de cómo ese paisaje agrícola y la generación de espacio público, tanto recreativo como pasivo, permiten esa idea de turismo sostenible a partir de una excusa que en este caso era un parque, ¿sí? Aquí ya el parque, de cómo el parque de alguna manera aprovecha las preexistencias y empieza a trabajar con la comunidad, con algo que nos pareció muy importante, que es que a nivel de la vegetación se plantean cultivos de trigo y cebada, de tal manera que la vegetación rote y sean los propios estudiantes, niños de la región los que de alguna manera empiecen a entender ese paisaje agrícola, ¿no? Entonces, estas imágenes ya del parque finalizado, donde obviamente no se renuncia al tema contemporáneo, pero sí se empiezan a hablar de temas de la identidad. Ahí hay algunas fotos de momentos donde la vegetación ha estado mejor que en otras, pero la idea final es tratar de encontrar excusas para un turismo cultural y ambiental, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llega a esto? Y aquí termino, y es lo más importante, que existe un manual que se deja de programa de apropiación y participación infantil, porque a lo que precisamente hay que trabajar en las socializaciones es ese empoderamiento por parte de las personas más jóvenes, en este caso los niños. Entonces hicimos todo un tema alrededor de acercarse a ellos y socializar. Y al final, volviendo ya a la escala por la que arrancamos, la primera imagen a esta, los tramos van adquiriendo diferentes colores porque precisamente cada situación es particular, no hay una visión homogénea del territorio desde Santiago de Chile hasta Pasto, y más bien cada una de las comunidades van construyendo este ideario de paisaje cultural al que me he referido. Y bueno, y eso es todo. Traté de ser muy sintético para cumplir con el tiempo, y todo lo que deseen aclarar o hay alguna inquietud, pues Germán, dispuesto obviamente. Bueno, realmente, Mauricio, una presentación excelente, un tema muy interesante. Desafortunadamente, el tiempo nos acosó ya. Quedan 5 minutos porque tenemos que entregar el canal a otra presentación que hay a través de él. Creo que no alcanzaremos a hacer intervenciones de los asistentes, aunque hay algunas preguntas, porque estamos al límite del tiempo. No sé si Juliana nos puede comentar si podemos seguir un poquito o no. Tratemos entonces de cerrar exactamente a las 6 en punto. No hay problema. Bueno, hay un tema que hay una pregunta que dice: ¿qué factores influyeron en que el Tahuantinsuyo llegara al Valle de Atriz? No sé si Mauricio nos puede contestar rápidamente la pregunta. A ver, digamos que el tema del Tahuantinsuyo se habla más del periodo, ¿no? Es decir, cómo los incas en su periodo tardío, que se le denomina Tahuantinsuyo a su estado, en ese proceso de expansión, precisamente van avanzando, y hay muchos autores que hablan de que posiblemente, si los españoles no llegan en ese momento al territorio, posiblemente ellos siguen subiendo. Incluso, ¿por qué no? Uno podría pensar que hubieran llegado al centro del país o más allá. Lo que sucedió fue un momento histórico.
Aquí estaban Pastos y Quillacingas. Hubo un momento interesante de mezcla, de irse apropiando cada uno, pues de llegar a este territorio, pero no fue un interés porque se tuviera conocimiento de él, no es la leyenda del Dorado, ni mucho menos esto. Ellos venían en este proceso de frontera móvil que les contaba, y se da este momento histórico de la llegada de los conquistadores, que son los que al final detienen este proceso de que se entiende entre guerra e incorporación de culturas, llamémoslo así, como un proceso de crecimiento del imperio inca. Bueno, felicitamos entonces a Mauricio por su excelente presentación. Posiblemente de pronto, en otra oportunidad, podríamos ampliar el tema si es de interés de los que han participado de esta tertulia. En nombre de la Sociedad de Arquitectos, también agradecer a todos los asistentes, a la colaboración que hiciera Juliana como representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nacional. En ese sentido nos despedimos, agradecemos su participación. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, Germán, y a Juliana por